Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores de Radio UNAP 101.9 FM. Hoy tenemos el privilegio de conversar sobre un proyecto pionero que abre una ventana a un capítulo poco conocido y estremecedor de nuestra historia reciente. El teatro en los campos de concentración de la dictadura civil-militar en Chile. Se trata de Anteco, Archivo Nacional de Teatro Concentracionario, una plataforma digital inaugurada en marzo de este año que reúne testimonios, textos inéditos, material audiovisual y documentos que muestran cómo la creatividad sobrevivió en medio de la represión. Para conversar sobre esto nos acompañan sus investigadores principales, Corentín Rostolán Cinet y Lorena Saavedra González. Corentín Rostolán Cinet es doctor en teoría teatral y filosofía, actor, dramaturguista e investigador teatral con experiencia internacional en creación y colaboración artística. Lorena Saavedra González es doctora en filosofía y especialista en artes escénicas, dedicada a la docencia, teoría e investigación teatral. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar voy a dejar justamente la palabra a nuestros invitados para que de esta manera puedan hacernos una introducción acerca del tema que nos convoca. Adelante, Corentín. Muchas gracias, querido Iván. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Radio UNAP. Bueno, efectivamente, este proyecto que nos convoca hoy, Anteco, Archivo Nacional del Teatro Concentracionario, es un proyecto que nace en el año 2023 como un proyecto de investigación del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, financiado por ende por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y patrocinado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y esta colaboración entre Lorena y yo surge en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, en un 2023 cargado, ¿no? Cargado de disputas, año en que fuimos testigos de cómo memoria, historia, presentaron zonas de tensión, en que el negacionismo cobró bastante relevancia, evidenció un retroceso en torno a justicia, reconciliación y derechos humanos. Y en ese marco, en vínculo también con nuestra disciplina, que es el teatro, quisimos con Lorena proponer una investigación con fin de dar a conocer cómo el teatro se había convertido en una práctica de resistencia y de subsistencia al interior de los campos de concentración chilenos. Y en este sentido, abordar una dimensión también del teatro en dictadura que había sido escasamente abordada, sobre todo por la historiografía teatral chilena. Es una realidad diversa en torno al teatro, la cultura en pos del golpe, que si bien se había plasmado en estudios e investigaciones que ponían en valor algunas modalidades y acciones de resistencia, existían todavía pasajes de la historia que habían sido menos visibles y es el caso de muchas de las actividades teatrales que se realizaron dentro de esos campos de concentración, llevadas a cabo por presos políticos y presas políticas en los 3 primeros años de régimen. Era una temática que yo personalmente conocía bastante, pues ya me manejaba, lo empecé a investigar personalmente desde el año 2015, en el marco de mis investigaciones de magíster, luego de doctorado en Francia, posteriormente en Chile. Y aparte del interés compartido como investigadores teatrales con Lorena, nos parecía urgente visibilizar esa parte de la historia artística nacional en dictadura y sobre todo dar a conocer los relatos de quienes habían participado en montajes teatrales dentro del sistema concentracionario, sus testimonios, sus dramaturgias, bocetos, composiciones musicales. Si bien constan algunos antecedentes a nuestra investigación, em, enfocarse en algunos recintos, eh, no siempre tampoco desde una mirada histórica sociológica. Quisimos aportar centrándonos específicamente en lo escénico
y así fue que nació el proyecto de un archivo nacional del teatro concentracionario que vamos a seguir levantando seguramente y estructurando, pero que en marzo de este año, como bien lo señalaste, se inauguró una plataforma web, anteco.cl. Claro, esa plataforma lo que contiene en sí es que abarca 7 temporadas teatrales que se desarrollaron de manera paralela en 7 campos de concentración del país que abarcan más o menos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta mediados del año 1976. Son 7 campos que se encuentran repartidos por todo el territorio nacional, desde el norte con Pisagua y Chacabuco hasta lo más extremo de nuestro país con Isla Dawson. Y también contiene los campos de concentración que se ubican en la zona central de nuestro país, Ritoque, Puchuncaví, conocido como Melinca, y Tres Álamos, que aparecen en lo que se denomina una segunda etapa del sistema represivo concentracionario. En el caso del campo de Tres Álamos, este contenía una sección para hombres y otro para mujeres, y es el único que tenía esta división. La plataforma, aparte de la revisión de material histórico disponible, nuestro proyecto ha contado con un insumo increíble, muy valioso, una cantidad de material testimonial en gran parte inédito. A estas entrevistas que pudimos conducir en el marco del proyecto, también se suman muchas de las cuales había realizado mi compañero Corentín antes en el marco de sus investigaciones, tanto del proceso de magíster como del proceso del doctorado. También, especialmente, contamos con el trabajo, con todo el trabajo que hizo Francisca Durán Mateluna para documentar la resistencia de los metales, que pueden encontrarlo, está disponible en el Museo de la Memoria, y también muchas entrevistas realizadas por el equipo de la serie que pudimos ver por TVN, el programa Mierda Mierda, la función debe continuar, y aquí tenemos que agradecer especialmente a Daniel Uribe y Natalie Lefranc que nos facilitaron todo este material. Em, la idea es que a un mediano plazo se pueda constituir un formato audiovisual que pueda contener todo el insumo que hay hasta el momento en colaboración con el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Por el momento, la página web, nuestro sitio anteco.cl, contiene diferentes materiales que son fragmentos de textos teatrales inéditos, entrevistas, dibujos, bocetos, reportajes, etcétera, de las temporadas teatrales en estos 7 campos de concentración que dijimos hace un momento atrás, y que se organiza esta página web a través de diferentes pestañas que dice relación con una cronología, con una historia y con el detalle de estos 7 campos de concentración a lo largo de Chile. Muy bien, en primer lugar, felicitarlos por la iniciativa, por este proyecto cuyo objetivo es poder rescatar, reconstruir y difundir justamente los testimonios de la memoria en los tiempos tan aciagos como los vividos del 73 al 76 o más allá todavía. Me acompañan Janet Baeza, que es diseñadora teatral del Teatro Universitario Expresión, y también Patricia Torres, que es actriz de la misma agrupación de esta casa de estudio. Me interesa saber eh, qué tipo de fuentes de testimonios encontraron y cómo empezó este proceso de empezar a reunir, a clasificar y a interpretar después todo este material. Ese trabajo Em, arqueológico, ¿no? Etnográfico. en, Ujú. en buena parte sí, porque, bueno, materiales hay muchos, es un poco el trabajo siempre del historiador o del antropólogo, ¿no? Es convocar, sacar a la luz materiales que están disponibles, pero que em, por consecuencia de perspectivas, de tendencias, de intereses desde la academia, lo periodístico, etcétera, no siempre han sido solicitadas o convocadas. En el caso del material disponible sobre las temporadas teatrales en campos de concentración en Chile, son en buena parte materiales de archivo íntimo. Por lo mismo, era necesario, para empezar esta arqueología, empezar por una búsqueda humana
adquirir o ganarse la confianza de sobrevivientes que no necesariamente habían sido interpelados o interpeladas en torno a esta actividad en particular, que muchas veces fueron convocados o convocadas a hablar sobre temas de violaciones a los derechos humanos, algunos con ímpetu de conversar y hablar, otros y otras sin ganas necesariamente de seguir revolviendo esos recuerdos. Y lo interesante es que parte de las personas que eh, pude realmente conocer y desde una temprana etapa de mi investigación conocer, o sea, conversar en profundidad, eran personas que sentían alegría al rememorar su etapa artística dentro del campo, lo cual es medio paradójico, pero Mm. sí una buena parte de esos materiales, cuadernos que alcanzaron a sacar del campo con sus efectos personales, tallados de madera o algunos dibujos que también pudieron sacar al momento de salir a libertad, em, era la parte más, era la única parte realmente bonita, más allá del compañerismo que habían podido conocer en este ámbito de solidaridad de la supervivencia, pero sí era una lectura sobre su hacinamiento, su cautiverio, que poco habían tenido la oportunidad de compartir y que muchos sentían felicidad casi y por lo menos entusiasmo, pero en muchos casos felicidad, emociones muy bonitas al, al dar testimonio de esto, a rememorar también el detalle de los montajes, al ver cómo volvían a salir a la luz en su memoria pedazos de texto, pedazos de actuación, cómo actuaba tal compañero, tal compañera, y lo que le generaba, ¿no? Al momento de ver o de vivir o de actuar. Una pregunta que va en línea con lo que Valentín está explicando. eh, ¿Cómo podemos explicar desde el punto de vista político y también desde el punto de vista artístico esta acción de los presos políticos, las presas políticas, en circunstancias muy extremas, donde estaban privados de la libertad, estaban en situación de tortura, ¿no? Muchos de ellos, conocemos el caso de Pisagua, muchos de ellos salieron a actuar incluso después de una tortura. ¿M? Eh, ¿Cómo podemos explicar eso entonces, que hayan utilizado este medio como una forma de resistencia humana y política? ¿Cuál es Mm. la lectura que ustedes hacen? Bueno, lo acabas de decir, Mm. justamente un espacio de resistencia en el contexto de los primeros años de la dictadura civil-militar y, y era un espacio de resistencia para los prisioneros y las prisioneras, pero también una especie de un alto en el tiempo, en el cual no solamente eran partícipes los prisioneros y las prisioneras, sino que también guardias y oficiales que entendían las actividades teatrales como un espacio de humanidad dentro del contexto de brutalidad que se estaba viviendo al interior de los campos de concentración. Era de alguna manera acciones que les permitían reconectar con esa humanidad y de alguna manera generar vínculos de comunidad. Era eso, en el fondo, esa acción lo que les hacía sobrevivir a prácticas concentracionarias, a todo el sistema concentracionario, que en el fondo lo que buscaba justamente era destruir no solamente los cuerpos, sino también las subjetividades de estas personas. En ese espacio hay una especie de un marco jurídico, político, de alguna manera como extraño, que da pie a que se originen actividades al interior de los campos de concentración. De hecho, para algunos prisioneros o prisioneras, em, las actividades artísticas, culturales, teatrales que se realizaban eran su modo de sobrevivir a todo el encierro, era la forma de alguna manera conectar y tener como los pies todavía en la tierra y no, bueno, volverse locos dentro de lo que era el cautiverio. Em,
En el fondo, son prácticas que de alguna manera les ayudaron a seguir sobreviviendo, como dije anteriormente, y a poder de alguna manera también seguir teniendo alguna actividad que los hiciera no solamente pensar en el encierro. Y de alguna manera en esas actividades artísticas y culturales también habían aspectos políticos o modos de pensar o obras de teatro que tenían alguna crítica, todo siempre resguardado bajo metáfora o alguna especie de encubrir lo que se estaba haciendo, pero seguían teniendo una actividad política al interior de los campos de concentración. Por ahí podría, no sé si Corentín quiere agregar algo al respecto. Sí. Así es, yo solamente sumaría a esto que la definición de resistencia es muy plural, sobre todo entendiendo que se trataba de un contexto de prisión política y que la mayoría de los y las que se encontraban ahí tenían experiencia militante previa. Y ahí algunos, pensando sobre todo en militantes del MIR en la época, habían tenido experiencias de resistencia teatral previamente, como la Operación Saltamontes, que era una manera ya de vincular desde la militancia, de conectar con la actividad artística, pero la inmensa mayoría de los y las que hicieron teatro en los campos de concentración no habían hecho teatro antes, no tenían experiencia previa y se apoderaron del teatro como una herramienta para recuperar tanto la relación con el cuerpo, como el vínculo social, como la solidaridad y la acción colectiva. El teatro como una herramienta que permitía unir todas esas capas y llevar una tarea de resistencia en distintos frentes, de manera muy transversal. Bueno, y por otro lado, ¿cómo explicamos que la oficialidad, ¿no? Los represores admitieran también que los presos políticos hicieran esta actividad? ¿Cuáles eran los objetivos que perseguían? Porque sabían muy bien que en cualquier momento podría venir a través del humor o a través de la canción o a través de una parodia, una crítica a ellos mismos. Eh, ¿Hubo ahí alguna intencionalidad? No creo que hayan sido tan pueriles en permitir, ¿no es cierto?, que se hicieran estas actividades como simple recreación. ¿Qué opinan ustedes al respecto en ese aspecto? Bueno, ahí quiero partir respondiendo esta pregunta, destacando que en los 10 años que me he dedicado personalmente a investigar este tema, no he conseguido el testimonio de ni un miembro del bando militar, ni tampoco de hijos, hijas, viudas de soldados u oficiales, y esto pese a que esta investigación podría ser entendida por ellos, ellas, como un punto de encuentro, como un relato paralelo, distinto, una zona gris de la oposición entre enemigos, porque es justamente como lo mencionó Lorena, un alto en el tiempo. Em, un- hubo, Fueron varios los casos de teatro en campo de concentración a lo largo de la historia. En el caso de Chile, si lo comparamos, por ejemplo, con el teatro que se hacía en los campos del nazismo o en los gulags, los campos de concentración soviéticos, em, la actividad teatral es autogestionada, autoconvocada por los presos, no responde a una instrumentalización por parte de los militares y tampoco se meten en asuntos de dirección artística. Entonces, lo que se genera al momento o en torno a la actividad teatral es un compartir, un momento que no es un compartir necesariamente de un pensamiento humanista, universalista, de la fusión de los dos grupos, Ujú. pero no se puede negar que en torno a la actividad teatral se reúnen a ver un mismo producto, a reírse a veces o a aguantarse la risa delante de lo cómico de la escena. Y esta es una paradoja llamativa. No sé si Lorena quiere agregar algo ahí. Sí, solamente decir que quienes estaban las 24 horas con los prisioneros no eran los altos mandos, eran generalmente soldados, oficiales, que muchos de ellos estaban siendo parte del servicio militar en esa época y fue lo que les tocó. Entonces, podríamos decir que de alguna manera hay una serie de acuerdos tácitos de realizar una actividad
en donde ambas partes son partícipes de esta acción, lo que no quiere decir que no estuviesen también con cierto miedo o que estén constantemente alertados por los altos mandos que dicen que en cualquier momento esto se puede parar. También habían en ocasiones autorizaciones para hacer las obras, tenían que tener cierto resguardo. Pero como dice Valentín, es una cosa muy paradójica que se haya aceptado y por lo pronto todos disfrutaban de las actividades. Para Sí, los soldados también era un momento de salir de, de ese lugar tormentoso en el que ellos mismos también se encontraban. Entonces era el espacio como de libertad, entre comillas, una libertad donde la mente podía de alguna manera expandirse y salir de la brutalidad que vivían. claro que sí. Claro, no tampoco podemos negar de que había una censura, ¿no es cierto? Que se revisaban todos los textos, el espectáculo que se iba a presentar, que además en muchas funciones estaban los mismos militares armados, ¿no? Sí, Resguardando todo el salón, así que, digamos, eso seguía siendo un campo de concentración, ¿no? Eso no se sí. obviaba y ninguno de los actores, tanto los presos políticos como eh, la oficialidad, olvidaba ese contexto. De todo lo que ustedes han investigado, ¿cuál ha sido el hallazgo más sorprendente, más conmovedor durante la investigación? Algo que los haya remecido a ustedes como cientistas sociales. Em, en mi caso personal, una sorpresa muy grande y muy continua a lo largo de esta investigación ha sido la resiliencia de la risa, de lo cómico como un elemento sanador, como un elemento solidario. El 80% me atrevería a decir de la producción teatral dentro de los campos de concentración chilenos específicamente es producción de comedia, de sátira, grotesco, que evidentemente tiene que ver con un elemento cultural del teatro popular chileno y de su historia sostenida a lo largo del siglo XX, pero que por todo los elementos que tú acabas de destacar, Iván, no me deja de sorprender. Es decir, estamos hablando de un contexto de omnipresencia de la muerte, de suspensión absoluta del sentido de la vida, de una indeterminación absoluta de lo que se viene después de cuando te pueden sacar de aquí, de una memoria traumática del cuerpo, de soldados armados, de alambre de púa, y el género, la respuesta estética que nace ahí instintivamente casi siempre es la risa. Y este ha sido un elemento de pelea, seguramente podemos volver a conversarlo más adelante, de pelea casi ideológica entre algunos de los presos. Mm. Por un lado, evidentemente, reírse sana, ayuda a no tomar caldo de cabeza, ayuda a salvar de los pensamientos suicidas, pero de alguna forma también es una actividad subversiva para el mismo preso o la misma presa política. Ese sería lo que yo destacaría. Ajá. En mi caso, lo voy a hablar desde mi posición de género. Em, el trabajo comunitario, amistoso, afectuoso que realizaban las mujeres en el campo de Tres Álamos, en la sección mujeres. Em, a mí ahí lo que me impactaba son los testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia política y sexual, como se reconoce hoy en día, con unos testimonios bastante crudos y pese a las torturas que recibieron, ellas eran capaces de sobreponerse a todo aquello que le pasaba tanto psicológicamente como corporalmente y recibir a las compañeras que llegaban al campo de concentración y tenían diferentes actividades, algunas que eran más lúdicas y otras también obras teatrales pequeñas obras teatrales que tenían un corte más político que tenía que ver con lo que estaba pasando como a nivel mundial. Y a mí me parece muy bonito el trabajo que hicieron con el Soporopo, que eran los muñequitos que confeccionaban al interior del campo de concentración, con el cual hacían obras para los niños y niñas. Hay que pensar que muchas de ellas tenían hijos, hijas y algunas estaban embarazadas. Y era un campo que de los pocos campos que
se sabía la lista de quienes estaban ahí, recibían visitas. Entonces, habían acciones artísticas que se realizaban en ciertas fechas importantes para animar, pero también estos monitos, el soporopo, era un medio de comunicación con el exterior. Eran muñequitos de trapos en donde muchas veces al interior se colocaban algunos mensajes que al sacarlos, los familiares y amigos podían saber más íntimamente cómo se encontraban. Entonces, particularmente, lo que ocurrió en ese campo de concentración a mí me impacta personalmente. Muy interesante, muy interesante. Bueno, la verdad es que nos llama mucho la atención eh, cómo el humor es utilizado justamente dentro de este contexto represivo. Y en ese sentido, ¿qué tipo de obras ustedes han logrado identificar eh, y quiénes la llevaron adelante? ¿Cómo se organizó el equipo para tener temporada? Porque sabemos que acá en Pisagua duró un año y medio, temporadas que iban todos los fines de semana y que incluso luego fueron haciendo producciones más atrevidas en cuanto a escenografía, utilería, etcétera, ¿no? Y todo el mundo quería participar, que todos al principio un poco inhibidos porque nadie había hecho teatro y después todos querían ser parte de esa compañía, de ese elenco. Eh, ¿Qué obras ustedes lograron identificar y cuáles son las diferencias a lo mejor de estilo que tenían estas obras? Bueno, insistiendo nuevamente en lo que tú señalaste y que siempre hay que recalcar, que no se trata de decir que la pasaban bien, Claro. sino que reinventaron la vida en condiciones donde no la podían pasar peor y desde esta premisa terminaban reconfigurando toda la cotidianidad. Em, es justamente lo que ha hecho cada grupo de mayor o menor escala en cada uno de esos 7 campos, que fue habitar todas las grietas. Entonces, partiendo por la base de que había una monotonía absoluta, una indeterminación sobre el futuro, establecer una actividad teatral cada semana o semana por medio es una manera de recuperar algún tipo de control sobre el tiempo. De repente ya todos los días no son iguales, sino que se pasan los días ensayando, armando, creando vestuario, pensando en la escenografía, escribiendo el guión, y todo se vive en vista de la perspectiva de presentarse, recibir los comentarios del público y después trabajar en la siguiente obra para mejorar. Entonces, una buena parte de las temporadas en cada uno de esos campos, incluido el campo de Pisagua, que sin duda era de los niveles de violencia más extremos que se ha conocido en el territorio, la temporada se da casi por sí sola. Una vez que se genera la autorización por parte del mando militar, que se establece la dinámica de revisión de los textos, posible censura, es un efecto bola de nieve donde la cosa se instala de manera casi permanente en el organismo campo de concentración y hasta genera expectativas desde los mismos soldados. Muchos de ellos quedándose, hay algunos relatos que dicen que algunos se quedaban el fin de semana a ver la obra antes de salir con permiso. Ya. Em, Esto también considerando que era un escenario donde no había mucha escena teatral o mucha escena artística afuera, y en el caso específico de Tres Álamos, pasó a ser casi el teatro del pueblo o el teatro del barrio para los mismos carabineros de la comisaría que estaban al lado y que se sentían prácticamente orgullosos de lo que se presentaba ahí, pese a que se presentaba puertas adentro. Ujú. Em, Podríamos decir que existían quizás diferentes tipos de teatro como creaciones colectivas, Ujú. obras que realizaban los mismos prisioneros y prisioneras políticas respecto a temas que les eran para ellos, les pulsaba algo en ese momento. Segundo, obras de corte clásico y universal, o sea, obras de Bertolt Brecht, por nombrar alguno. Em, y lo otro que se da bastante eran más bien lo que podríamos denominar hoy día como performance o acciones activistas.
Y por otro lado, podríamos sumar también, hablando de Pisagua, radioteatro, como lo que hacía Jorge Chino Navarrete con las Noches Fantásticas de Lalo Cabrera en la radio de Pisagua. Eh, y finalmente, ciertos festivales, pero que ahí conjugaban diferentes acciones artísticas, no era solamente sketch teatrales, sino también canto, música, poesía. Entonces, creo que mencioné ahí cinco, si no me equivoco, que eran las diferentes formas de manifestación artísticas que se daban en el campo de lo escénico. Entonces, la verdad que era bastante variopinto, eh, tal como es la escena teatral anterior a el golpe de Estado. Entonces, había bastante variedad para todos los gustos, podríamos decir también. Claro. Sí, yo sumaría esto que pueden ver en la página web anteco.cl el detalle de la diversidad, de la extrema variedad, también teatro de títeres, muchas murgas o festivales, una fiesta de la Tirana que se hizo en los campos de la Quinta Región. La variedad es inmensa. Para hacer hincapié al caso de Pisagua y de la experiencia que menciona Lorena, las noches fantásticas de la Locabrera, es un muy buen ejemplo, porque el teatro también está condicionado dentro del campo por la arquitectura propia del campo, por la manera en que se reglamenta y regimenta la vida cotidiana. En el caso de Pisagua, no tenían permiso lo que se denomina habitualmente libre plática. No tenían posibilidad de habitar, no tenían mucha posibilidad, digamos, de habitar el lugar que era esta cárcel con un patio en el medio y las celdas alrededor. Entonces el teatro que se inventa con las Noches Fantásticas de Lalo Cabrera es un formato radioteatro porque no quedaba otra. Ujú. Los encerraban en sus celdas después del toque de queda y la única forma de seguirse vinculando y llegando a la noche y al momento de dormir era declamando poemas, declamando chistes, inventando este programa nocturno. Transmite Radio Pisagua, las noches fantásticas de Lalo Cabrera, y ahí cada uno podía aportar desde su celda con su colaboración hasta dar cierre al programa. Este es un ejemplo paradigmático de cómo este teatro no nace bajo ninguna consigna, sino Ujú. que nace desde la necesidad, bajo las condiciones locales específicas de cada campo, y por eso tanta diversidad. Correcto. Agregar solamente que a tu pregunta, que en algunos casos quienes organizaban estas actividades eran, vamos a decir, profesionales de las artes escénicas, Ujú. actores que ya conocidos en el medio teatral, que están con compañías u obras, pero en otros casos no, eran profesionales de otras áreas que tenían inquietudes artísticas y que formaban grupos. En el caso de Tres Álamos Mujeres, si bien teníamos actrices, también existía un grupo de mujeres que no lo eran, que eran profesionales de la salud, por ejemplo, pero muchas de ellas habían realizado talleres teatrales en los colegios, es decir, que había igual un vínculo en alguna temporada de su vida y que era el momento como de poner de nuevo a disposición su cuerpo, su alma, su espíritu a estos trabajos. Claro que sí. Me gustaría que ustedes pudieran describirnos en relación a los espacios escénicos, porque, bueno, conocemos el caso de Pisagua, que es tenía un teatro allí, ¿no? Sala tradicional, ¿no? Pero en otros campos de concentración fue absolutamente distinto. ¿Cómo aprovecharon los espacios? ¿Cómo fue el vínculo con ese territorio que habitaban? ¿No? ¿Cómo lo convirtieron en un espacio escénico? Qué sé yo, a lo mejor el lugar donde comían, ¿no? O, Ujú. o en el patio. Cuéntenos acerca de cómo aprovecharon justamente el espacio. Bueno, la fórmula básica que se replica en la mayoría de los campos de concentración del país es aprovechando el espacio del comedor, Ujú. que es un poco el teatro del campo en la mayoría de los casos, que el elenco se apropia de este espacio, saca parte de las sillas, arman tablas con las mesas del comedor, se suben encima, en algunos casos consiguen para hacer bastidores o para colocar un telón de fondo.
Hay un nivel de ingeniosidad ahí que es muy grande también, porque como lo señalaba Lorena, cualquier profesión eh, encontraba cómo involucrarse y colaborar. Un ingeniero eléctrico terminaba ayudando para inventar focos y aparatos de iluminación, a veces muy ingeniosos, caleidoscópicos. em, un pintor de oficio terminaba siendo un pintor de arte, pintando parte de la escenografía. Los que sabían coser terminaban armando vestuario, etcétera. Em, la temática del espacio es interesante en sí porque en algunos casos, cuando se actúa al aire libre, en los espacios de, nuevamente, libre plática, que es el concepto que ocupan los militares, en la cancha, sobre todo también para los niños que venían de visita, o espectáculo de títeres para los niños los días de visita, hay que entender que por muy mágico y fantástico que pueda ser el espacio teatral en el momento de la función, cohabita, coexiste con una escenografía de muerte. Y tenemos a niños viendo un espectáculo de títeres muy lúdico y por detrás torres de vigilancia, soldados en arma y alambre de púa. Entonces hay una cohabitación donde se reinventa sin despegarse nunca del todo. Y el Teatro Municipal de Pisagua es un poco lo mismo. Puede parecer absolutamente Fellini contar con un teatro municipal del corte que es el de Pisagua, pero el contexto es el contexto de un pueblo completo que es un campo de concentración. Entonces nunca es un teatro de verdad. Eh, Sumar a lo que dice mi compañero es que el caso de Pisagua y quizás, no y quizás, sino que también el caso de Chacabuco son bien particulares porque están ubicados, claro, en el extremo norte del país y tienen una tradición teatral que viene del teatro obrero. eh, y que ahí también existe un modo de vincularse la comunidad con esos espacios que es bien particular. Y en el caso de Chacabuco, donde hubo mucha actividad teatral, también estaba el teatro oficial, que era el teatro del espacio, ¿cierto?, de Chacabuco, en donde se realizaban obras de teatro, al igual que en Pisagua, con el teatro de Pisagua, pero también había una sala teatro pequeñita, podríamos decir como una especie de teatro laboratorio, eso lo queremos llamar así, si hacemos el parangón entre lo que era el Teatro de Arte Moscú y la sala donde trabajaba Meyerhold, qué sé yo. Acá se daba también una dinámica eh, similar, no igual, estoy ocupando solamente como ejemplo, pero para que dimensionar la cantidad de actividad teatral que había ahí. Habían compañías de teatro diferenciadas que tenían ciertas características programáticas diversas, entonces era muy, muy, muy enriquecedor. Distintos tipos de público que atraían. En algunos campos se hacía publicidad, se diseñaban afiches Carteles. para, exactamente, para tratar de incentivar el público. Y yo solamente sumaría a todo esto que hay una última influencia que no es menor, que es la influencia del entorno climático, geográfico, topográfico. Las obras que se presentan en Chacabuco, Pisagua, muchas de ellas tienen este imaginario del desierto, del teatro obrero, de las salitreras, que después lo convierten en películas de vaqueros, y en todo ese imaginario. Y si pasamos después a los campos de los balnearios populares, Ritoque Puchuncaví se juega mucho con esta idea del pueblo al que se llega a veranear, y llegando al final a Isla Dawson, con este contexto durísimo climático de la Patagonia chilena. Ahí encontramos algo más Barnabas Collins, más sombras tenebrosas, cuentos góticos de vampiros, y de Frankenstein. Todo esto influenciado por el entorno. Claro que sí. Bueno, hay algo Florentín lo insinuó, y que es interesante también saber. Dentro de los campos de concentración, bien sabemos que existían, digamos, personas que militaban en diferentes partidos políticos, por supuesto, de izquierdas, ¿no? Dentro de ellos, gente de la Unidad Popular y gente del MIR. Desde el punto de vista político e ideológico, ¿hubo algún tipo de diferencia en alguno de estos campos de concentración y a lo mejor cierta tensión con respecto a los contenidos y a la forma en que se presentaban algunas obras? ¿Pudieron detectar alguna situación como esa?
Absolutamente. Lo interesante es que no se trata de una diferencia estética, ideológica, política, necesariamente declarada. Como bien lo señaló Lorena, la mayoría de los grupos eran grupos de creación colectiva, se experimentaba la creación de manera horizontal y los grupos hasta muchas veces se enorgullecen de representar una diversidad política, de ser bien transversales. Tenemos a comunistas, socialistas e izquierda cristiana y etcétera. Sin embargo, cabe señalar que específicamente en el caso del MIR, que tiene un corte ideológico muy marcado, que se ambienta también en esta tensión que se generaba entre el MIR y la Unidad Popular previo al golpe, existe también una perspectiva sobre qué opciones estéticas elegir para mejor llevar la resistencia, para no desistir, para no comprometerse. Y esto se plasma, digamos, no solamente en la selección del repertorio, sino que también en el tipo de lenguaje escénico, visual, el tipo de humor también, porque los miristas también hacían comedias, pero algunas más negras, más del shock a veces que eran del gusto de parte del público, no necesariamente del resto. Entonces, yo diría que las mismas batallas ideológicas que se gestaron en torno al golpe, y previo al golpe, perdón, en torno a la Unidad Popular, de alguna manera persistieron y se tradujeron al campo estético dentro de los campos. Ujú. Sí, no sumaría nada más aparte de decir que en entrevistas, en testimonios que han dado, se dice abiertamente que no porque estén todos conviviendo en el mismo espacio, no tenían tampoco ciertos resquicios de quién estaba de alrededor, si podían ser sapos o no, quién podría haber delatado a alguien. Entonces, también se generaba un contexto de tensión al interior de los propios campos, pese a de que todos fuesen como ideológicamente de izquierda, habían diferencias entre una y otra. Ya, perfecto. Y yo sumaría finalmente que en el caso específico del MIR hay que entender también que son tradiciones, experiencias, vivencias que son distintas. Ujú. Si tomo el ejemplo de no solamente los que participaron de la Operación Saltamontes que mencioné antes, que ahí sí tenían experiencia de trabajo de base artístico, pero pensando en Igor Cantillana, cuando monta en Tres Álamos su versión de la Antígona, donde él actúa el personaje de Antígona, es una referencia no declarada, para sí mismo íntima, a- al montaje previo que había hecho saliendo de la Universidad de Chile, donde Ana María Puga actuaba de Antígona y era una referencia íntima para él al asesinato de Ana María Puga y de su esposo, eh, pocos meses previo a que él llegara a Tres Álamos. Estamos hablando también de una manera de sanar traumas que pueden ser traumas partidarios, militantes, que pueden ser o sea, microcomunitarios dentro del gran colectivo que es el preso político, la presa política del 73 al 76. Desde tus perspectivas, ¿qué papel cumplió el teatro en estos contextos extremos? ¿Fue resistencia? ¿Fue memoria? ¿Terapia? ¿Comunidad? ¿O un conjunto de todos estos elementos? Un conjunto de todos estos elementos, sin duda. Para algunos, para algunas lo dicen explícitamente que fue un lugar de sanación, que en el fondo el teatro los salvó de no volverse locos, locas, una vez que estuviesen fuera. Eh, para otros significó seguir formándose y haciendo un training constante del mundo actoral, generalmente para quienes venían del teatro. Carlos Genovese, estoy pensando el mismo Oscar Castro, un lugar de resistencia sin duda. Era el teatro un lugar de resistencia en donde de alguna manera
trataban de reconfigurar ese tejido social que se había quebrado. Entonces se genera una comunidad, un espacio de ayuda, en el caso de las mujeres muy afectivo también, donde el cuerpo, el cariño, el tacto se hace muy presente, a diferencia de los hombres. Los hombres tienden no a contar ciertos pasajes más íntimos de su estancia en los campos de concentración, las mujeres sí lo hacen. Entonces yo diría que es una mezcla de todo y que hoy en día también lo podemos entender como un espacio de memoria. En ese tiempo no sé si el concepto de memoria en ellos estaba tan presente, pero desde hoy, en retrospectiva, sin duda la memoria es un tópico importante a considerar. Correcto. Y dentro de los conjuntos que se formaron en forma espontánea, por, por esta necesidad de comunicación, de levantar la moral de los compañeros y las compañeras, ¿podríamos destacar algún desarrollo artístico que sea relevante o que se diferencie en cuanto a la calidad de la producción, a un estadio de desarrollo estético eh, más depurado dentro de las condiciones extremas que vivían? ¿Hay algún conjunto o varios conjuntos que ustedes hayan visto de que llegaron no vamos a hablar de excelencia, pero por lo menos, digamos, a tener cierto impacto desde el punto de vista artístico dentro de su comunidad? Yo creo que no es para dar una respuesta diplomática de mis simpatías, sino que yo creo profundamente en esto. Cada una de las expresiones y manifestaciones estéticas que aparecieron dentro de esos campos, en manos de artistas profesionales, semiprofesionales o aficionados por completo, se enmarcan en un desarrollo continuo de las estéticas y de las prácticas culturales de, de Chile, propias de Chile del siglo XX. Con esto quiero decir que para mí es muy difícil rescatar algunas de esas evoluciones estéticas porque sé que las estamos leyendo desde el después y que el corte que ha representado el golpe y los primeros años de la dictadura militar en la historia estética de Chile es muy grande. Muchas experiencias, muchas prácticas más comunitarias, el teatro poblacional, el mismo teatro obrero que ya hemos mencionado mucho, el teatro campesino, el teatro estudiantil, había había mucha diversidad de lenguajes que se mezclaban más con lo popular, que se mezclaban más con lo regional, que era más democrático en un sentido porque incorporaba a más públicos, que se ha perdido en ese entretanto, que se ha mantenido en las periferias de Santiago, en las zonas más clandestinas o en el exilio, y que no necesariamente fueron reincorporadas al relato nacional. Entonces yo destacaría absolutamente todo en cuanto expresión necesaria, instintiva de un, de un territorio creativo, que era el territorio creativo de Chile, porque cabe recalcar que la importancia del teatro en el desarrollo político-social nacional desde inicios del siglo XX es algo muy impresionante. No cualquier país tiene al teatro tan protagónico en su desarrollo y tan entretejido con su desarrollo político-social como Chile lo tuvo a lo largo del siglo XX. Claro que sí. Lorena, No, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero y creo que lo más valorable es que de lo que tenían a mano surgía la creatividad para montar las obras. Ujú. Entonces estamos hablando de unos momentos en donde la sobrevivencia y la precariedad era pan de cada día y dentro de eso tener ideas que se pudieran resolver de la forma más simple, como una mesa, un telón, o hacer unos focos muy precarios, la verdad que tiene bastante valor. Y, y tampoco es que hubiese tanta diferencia estética Ujú. entre una y otra. ujú, correcto.
Bueno, nos gustaría saber con respecto al material que ustedes han recopilado, todo un material inédito y que lo ponen además al alcance de todos. Eh, ¿Qué importancia tiene para ustedes esta digitalización de todo el material y el acceso público en proyectos de memoria como este el que están liderando? Excelente pregunta. Yo creo que debería partir Lorena porque tengo un sonido molesto. Mucha importancia porque a más de 50 años del golpe hemos vivido diferentes periodos, entre ellos últimamente un negacionismo muy importante y una arremetida de una ultraderecha que está con el ansia muy grande de hacer borrón de todo lo que pasó en el pasado. Entonces creo que justamente los trabajos de archivo que se están haciendo hoy en día en diferentes ámbitos de las ciencias sociales, de las humanidades, es totalmente necesario y urgente de seguir realizando. Cuando Corentín comenzó este proceso de investigación en su trabajo de magíster, muchos de los prisioneros políticos ya habían fallecido, por lo tanto el relato directo no estaba. Y era en ese momento imperioso poder recopilar algunos de esos testimonios. Y a través de eso es donde se han encontrado diferentes bocetos, canciones, libretos, que si no se resguardan, se van a perder, porque estamos hablando de los años 70 donde no existía lo que hoy podemos tener en fotografía, en papel. Entonces, es una materialidad que es muy frágil. Por lo tanto, el trabajo de archivo, insisto, es totalmente urgente que se realice y es la única manera de tratar de mantener una memoria de lo que fue el pasado del golpe militar, específicamente en lo que compete a nuestra área, que es el área de las artes escénicas. No sé si, Corentín, ya tienes solucionado tu problema. Tengo solucionado el problema de la ambulancia. Sí, yo sumaría a esto que no es casualidad, perdón, que sean tantos los proyectos de archivo y de valorización de archivo en este país, que sigan apareciendo materiales y que sigan apareciendo equipos que se quieran hacer cargo de estos materiales. Yo creo que hay una tarea insistente, urgente que la temática del acceso a estos archivos, de que sea un acceso libre en instituciones muy accesibles, para mí es también fundamental. Por eso nos acercamos al Museo de la Memoria, que tiene un alcance hacia lo educacional, colegios, el mundo agrupacional, que es muy amplio. Para nosotros era fundamental. Y destacar finalmente que em, cuando yo entré a investigar este tema, pensé no solamente que muchos y muchas habían fallecido, sino que en todo caso no nos íbamos a poder acercar a las obras en su materialidad, en su dimensión viva, porque un espectáculo por esencia se desvanece en el aire, es una cosa efímera de un instante. Y haciendo las entrevistas me di cuenta, y Lorena lo pudo comprobar cuando empezamos a entrevistar en el marco del Fondar. Cualquier persona que da un testimonio y que relata, narra cómo fue, cómo se subió al escenario, cómo era el personaje, cómo lo actuaba, está actuando, está reviviendo el personaje, le está saliendo un pedazo del texto, la emoción del momento. El teatro no está muerto, el teatro está vivo, las obras están vivas en esos cuerpos. Y por lo mismo es sumamente importante aprovechar este momento que tenemos para armar este diálogo intergeneracional, porque el patrimonio, el verdadero patrimonio, el verdadero archivo son ellos y ellas. Y tenemos la suerte inmensa de que nos colaboren con su presencia, con su entusiasmo, así que a seguir juntando y encontrándonos. Correcto. ¿Y qué esperan en el futuro? ¿Qué viene con respecto a este rescate de la memoria histórica de Chile, del teatro en los campos de concentración? ¿Y cómo podría esto también impactar en el teatro latinoamericano? Porque es una experiencia que tal vez es única acá en Chile, ¿no? Hablo de Latinoamérica, ¿no? Eh, ¿De qué manera también podría esto provocar algún tipo de impacto en el teatro latinoamericano actual?
En lo personal lo he podido comprobar exponiendo en otros países en el marco de no solamente eventos o actividades académicas, sino que también actividades agrupacionales o militantes en organismos de lucha por los derechos humanos. Pienso, por ejemplo, en el centro Haroldo Conti, en la ex ESMA de Buenos Aires, que lamentablemente fue destrozado después por la política de Estado. Em, este tema tiene una resonancia mayor sin duda y el tema no interesa solamente a Chile, así que creo muy necesario no pensarlo como un tema local desde la lógica apocada que se puede tener a veces desde Chile, sobre todo hablando de esas temáticas, sino que seguirlo difundiendo, pensando también que por muy regional que sea el caso de Pisagua, Chacabuco, a la realidad de cierto chileno y norte chileno, em, dialoga con la realidad soviética de inicios del siglo XX. O sea, son las mismas temáticas, son muy universales. Lorena, no sé qué perspectivas verías tú a futuro. Eh, Bueno, lo que es poder en el fondo digitalizar todo el material, porque el anteco.cl contiene una parte, yo diría, mínima de todo lo que realmente hay, sobre todo lo que dice relación con las entrevistas. Y para eso se necesita también el apoyo del Estado a través de fondos que permitan hacer todo ese trabajo que no es menor, ¿cierto? Escanear documentos, subir documentos, tener espacio suficiente para subir todo el material y al ser libre también se democratiza la información y permite que no solamente impacte a las artes escénicas, sino que se expande mucho más allá de nuestra área disciplinar. Abarca áreas de las ciencias sociales, de las humanidades, de la teoría de género. Entonces, sin duda puede tener mucho más camino aún. Y yo creo que algo que es muy importante y a lo que hay que apuntar es no dejar de lado justamente a los estudiantes de educación media que son de alguna manera quizás una generación que no está tan vinculada, excepto aquellos que tienen una afiliación con ideales familiares de izquierda, pero creo que ahí hay que sembrar, no ideológicamente, pero sí darles a conocer una parte importante de la historia para que tengan como una mirada global y sepan que ocurrieron atrocidades que no pueden volver a ocurrir bajo ningún punto de vista. Exacto. Creo que esa mirada supera justamente todas las diferencias ideológicas, políticas, doctrinarias, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Mm, tema de derechos humanos y exacto. que nos toca a todos y todos tenemos que aportar también en nuestra praxis, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestra vida, a que no se vuelvan a repetir situaciones como esas, atroces, que han marcado la historia y a las personas, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Bueno, mire, pasó la hora, pero volando, ¿no? Pasó la hora volando. Queremos agradecer sinceramente a nuestros invitados, Mm. Bonestín Rostolán Cinet y Lorena Saavedra González, por compartir con nosotros esta valiosa experiencia de memoria y resistencia cultural. Les recordamos a nuestros auditores, auditoras, que pueden visitar la plataforma www.anteco.cl, donde encontrarán documentos, testimonios y materiales que nos ayudan a comprender cómo el arte fue una forma de sobrevivir y de afirmar la dignidad humana en tiempos de oscuridad. Muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima edición. Hasta siempre, amigas y amigos.